Bueno, le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Lucas 17. Lucas 17, versículo del 11 al 19. Y cuando lo tenga, le voy a invitar a que se ponga en pie. Es una historia muy conocida y le vamos a pedir al Señor que nos... Lucas 17, versículo 11 al 19. Esta no es parábola, esta es la historia de 10 leprosos, amén, que son limpiados. Leemos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, te damos gracias esta hora. Señor, queremos disponer nuestros corazones para recibir de tu palabra. Señor, que seas tú quien abras nuestro entendimiento y no nuestra humanidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Es muy impresionante esta historia. La meditación de esta tarde la he titulado Regresando por lo que vale. Regresando, y si usted se da cuenta, solo uno regresó, ¿verdad? Regresando por lo que sí vale, o lo que vale la pena. Entonces, fíjese que este pasaje de la Biblia se utiliza normalmente cuando hablamos de ser agradecidos. Normalmente cuando se toca este pasaje de la Biblia, si queremos hablar de ser agradecidos o de la gratitud o de cualquier cosa, se ocupa como de los 10, uno regresó y solo uno fue agradecido. Y sí, tiene toda la razón, también es eso. Pero fíjese que también esta es una figura de aquel creyente. Aquí hay dos tipos de creyentes. Aquel creyente que busca a Dios solo por cubrir una necesidad, y está aquel creyente que busca lo espiritual. Hay creyentes que buscan únicamente lo terrenal. Y hay creyentes, y en este caso, un creyente, porque el ejemplo de un creyente regresó por lo espiritual. Y ya lo vamos a ver, porque al final, imagínese lo que le dice el Señor: levántate, tu fe te ha salvado. ¿Y los otros 9? El extranjero fue salvado. No sabemos, no voy a juzgar en decir, no, mire, como no dice la palabra, los otros 9 no fueron salvos. No, eso no va a entrar. Pero aquí vemos, ¿por qué no quisieron? ¿Por qué no regresaron los 9? Porque era más importante ir a presentarse. ¿Por qué muchas veces el creyente no se acerca más a Dios? Porque tenemos un temor. Y es que cuando estamos cerca del Señor, su palabra es la que evidencia lo que hay en nuestras vidas. Y eso significa un compromiso. Entonces, yo me acerco a Dios cuando yo tengo una necesidad. Yo me acerco a Dios cuando necesito de Él. Fíjese, ¿acaso Dios no habrá conocido los corazones de estos hombres? Sí. Y a pesar de eso, sanó a los 10. No sanó solo a 9. No sanó solo a 1. Sanó a 10 por igual. Pero solo uno regresó por lo que sí valía la pena. Y era lo espiritual. Levántate, vete, tu fe
tu fe te ha salvado. Increíble, ¿verdad? Entonces, es la historia de 10 leprosos que se encontraron a Jesús y al verlo clamaron a Él. Así muchos de nosotros, solo cuando estamos en dificultades. Ahora mire, la lepra era una enfermedad mortal. Nadie quería estar cerca de un leproso. No lo vamos a estudiar porque es muy amplio, pero Levíticos 13, y por favor léalo en su casa, aquí no para no perder el hilo. En Levíticos 13 usted puede ver exactamente cómo se trataba la lepra y cómo el sacerdote tenía que verlo, presentarse. Muchas gracias. Gracias, Joel. Amén. Entonces, y el sacerdote era el que diagnosticaba y ahí decía lo que había que hacer. Quiero compartirle algo con respecto, estuve indagando un poco con respecto a qué era la lepra. Fíjese que no es una clase de lepra, no es una clase de medicina, solo para que usted podamos ver en qué condición estaban los 10 hombres. Es una enfermedad infecciosa crónica que afecta el sistema nervioso y el cutáneo, es decir, la piel. No solo afecta la piel, imagínense, también afecta el sistema nervioso. Qué increíble si nosotros con medio que viene ahí la lluvia, ¿cómo nos ponemos de nerviosos? ¿Cómo nos ponemos de que puede pasar algo, que nos puede suceder algo? Imagínense a tal punto. Entonces, según Levíticos 13, el sacerdote funcionaba como inspector de salud. Por eso, fíjese que el Señor no quebrantó la ley, no dijo vayan de los médicos. Dijo vayan y muéstrense a los sacerdotes o al sacerdote. Y mire, y ya de ahorita que yo le explico un poco más se va a dar cuenta el milagro que el Señor hizo, porque cuando yo empecé a estudiar un poco más y a saber cómo era, es increíble. Dice que cuando iban de camino, fueron sanados. ¿No se da cuenta que cuando nosotros empezamos medio a hacer las cosas bien, las cosas se empiezan a enderezar? Nos va mal, estamos mal, y entonces decimos, bueno, hoy sí me voy a congregar, o si voy a hacer voluntad de su palabra. Y mire, cómo es Dios de bueno, que medio empezamos nosotros a querer hacer las cosas correctas, y las cosas empiezan a arreglarse. Pero nos muestra aquí el porcentaje, ¿verdad? Muy pocos regresan por lo que vale la pena y la mayoría por lo terrenal. Ahora, diagnosticaban la enfermedad en base al criterio de Levíticos 13. Cuidadosamente estaba definido. ¿Por qué? El sacerdote no lo hacía por intuición o por adivinanza, sino que en el versículo 13 es muy claro. Vas a ver si la mancha está así, y si tiene pelo, y si no tiene el pelo, y si se le ha caído, etc. Ahí le queda léalo, no, de verdad, si usted puede hoy, léalo en su casa y se va a dar cuenta cómo era detalladamente cada uno de estos. Entonces, si una persona no podía ser declarada limpia con certeza, eran aislados hasta que pudieran ser pronunciados limpio. Fíjese, se ponían en cuarentena. Entonces, el sacerdote tenía que inspeccionar al enfermo para seguir las reglas específicas. Ahora, quiero que me ponga atención, porque esta es una muestra muchas veces de la condición humana. Y aún podemos, aún siendo creyentes, estar en esta condición. Oiga lo que dice. Cuando la lepra aparece por primera vez en la piel, aparece como pequeñas manchas rojas. Después de poco tiempo se hacen más grandes y empiezan a volverse blancas, con una apariencia blanca o brillosa. Usted se recuerda a Naamán. Llegó un momento que Naamán no podía esconder la lepra. Y el rey lo quería tanto y era tanto de valor que lo mandó a Israel para que fuera sanado. En donde estaba Naamán, no había ningún problema de tener a un leproso cerca. En Israel había que sacarlos. Normalmente así es.
Mire, esto no estaba dentro de esto, pero voy a hacer este punto. El mundo, para el mundo, no es problema el pecado. Para el creyente sí. Amén. Porque el pecado nos aísla. Porque cuando yo peco, uno se siente incómodo venir a la iglesia. Uno se siente incómodo levantar las manos. Uno se siente incómodo. Y se lo digo por experiencia, no porque No, así es. Pero bueno, no es esto. Ahora, mire, muy pronto las manchas se esparcen por todo el cuerpo y el pelo comienza a caerse. Primero el de la cabeza y después las cejas. Es decir, desaparece todo el pelo en la persona y las manchas en todo el cuerpo son visibles. Ahora, mientras las cosas empeoran, fíjese que es bien duro esto de verdad, mientras las cosas empeoran, las uñas de las manos y de los pies se sueltan y comienzan a pudrirse y eventualmente se caen. Entonces, si nos ponemos a pensar en qué situación estaban estos y en el camino fueron sanados, mire qué milagro el que Dios hizo. ¿Qué más? Oiga, se caen las uñas de las manos y de los pies y empiezan a pudrirse. Luego, las uniones de los dedos y de los pies empiezan a pudrirse y se caen pedazo a pedazo. Es decir, el cuerpo se va como mutilando. Las encías empiezan a encogerse hasta el punto que no pueden mantener los dientes. Así que cada uno de ellos se pierde. No sé si usted alguna vez había escuchado qué era la lepra y cómo era el proceso. Yo no sé si alguna vez lo leí, pero esta vez que lo volví a leer me quedé sorprendido. Imagínese, yo me puse a imaginarme a alguien cómo se iba quedando. Ahora, oiga, la lepra continúa comiéndose la cara hasta que la nariz literalmente se pierde y paladar. Y hasta los ojos se pudren. La víctima se echa a perder hasta que muere. En otras palabras, están muertos en vida. Ahora se puede comprender por qué el Señor dijo, ¿y no eran 10? ¿Dónde están los 9 restantes? ¿Acaso el milagro que acabo de hacer no fue suficiente, no fue sorprendente como para que regresaran? Fíjense que a estos, cuando se declaraba a alguien, se habían hecho como unas cuevas, y muchas de estas cuevas se iban como en hoyo. Entonces, la familia, cuando se declaraba a alguien con lepra, la familia llegaba a despedirlo y era como que fuera un funeral, despidiéndolo porque no lo iban a volver a ver más. Y probablemente no lo iban a reconocer una vez más. No se iba a reconocer como era. Y la familia tenía que encargarse de llevarles la comida. Entonces, para que no hubiera un contacto, eran como en catacumbas, pero en dirección para abajo. Y se ponía la comida y se les tiraba, se les dejaba ir. Y ellos, pero imagínense, cuando uno empieza a entender todo lo que hace la lepra, ¿qué habrá pasado con estos? ¿Qué habrá pasado con estos que en el camino, cuando empezaron a ver que sus manos o sus piel fueron a empezarse a sanar, sus vistas? Imagínense si en aquellos ya tenían los ojos dañados y empezaron a notar el cambio. Y solo uno regresó por lo que valía. Lo espiritual. Vete, levántate. Ya vamos a ver más adelante, al final, ¿qué es vete? Me llamó mucho la atención. Tu fe te ha salvado. Levántate. Tus pecados te han sido
perdonados. ¿No se da cuenta que en otros milagros el Señor empieza por eso? A ti te digo, tus pecados te son perdonados. Y entonces decían los demás, ¿y cómo es posible que perdone pecados y no los sane? Y decía, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, a ti te digo, levántate. Entonces, ¿no era eso lo que estos hombres necesitaban? Ahora, póngase a pensar esto por un momento. Si estos ya estaban a punto de morirse y ya no había sanidad para ellos humanamente, ¿no cree que, ahora pensando de una manera espiritual, una manera creyente, ¿no cree que lo mejor para estos era que tuvieran la salvación? Porque siendo salvos, aunque murieran, ¿sí? ¿No era lo que esos hombres necesitaban? ¿No estaban ya muertos en vida por su enfermedad? Claro que sí. Fíjese, el Señor Jesús les dice que vayan a aquel que los había declarado inmundo. Mire, probablemente estos llegarían donde el sacerdote, y eran donde el sacerdote les dirían, sacerdote, aquí vengo. ¿Y tú quién eres? Porque ya no tenía manchas. ¿Y tú quién eres? No, sacerdote, soy yo, Eduardo. Usted me declaró inmundo, leproso. ¿Tú, leproso? Sí, pero aquí vengo a que me vea. Bueno, probablemente estos hombres estaban desesperados por regresar a sus vidas normales. Cualquiera puede decir, ¿era justo? Sí, claro que sí. Tenían familia, que imagínense. El hecho de pensar de que no volvería a ver tal vez a la esposa, a los padres, a los hijos. No, hermano, usted está siendo muy, muy cruel, muy duro, porque no, es que mire, para todo había tiempo. Porque el único que regresó, el Señor no lo dejó ahí, ¿verdad? Con él. Hoy te vas a quedar aquí conmigo toda la vida y no vas a regresar a tu casa. No. Llegó, fue salvo y le dijo, regrésate, vete. ¿Cuál era la prioridad de los 9? Probablemente lo terrenal. Su casa, su trabajo, su tierra. Espero yo que no hayan, digamos, imagínense si uno de estos era casado y la ley judía permitía redimir, póngale, espero que no hayan redimido a mi esposa. Entonces, era obligación, oiga también, era obligación de los leprosos llevar vestidos rasgados, la cabeza descubierta y gritar inmundo, inmundo, para que las personas se alejaran. Entonces, ¿cómo se reconocía a un leproso? Vestidas rasgados. Tiene que ir descubierto para que se miraran las manchas y todo lo demás. Y era obligatorio que fueran gritando, inmundo, inmundo. Tenían que ir diciéndolo fuerte para que aquellos que estaban se quitaran, porque la lepra era contagiosa. Y no aparece de momento. No es que yo me topo a alguien y en el momento ya se me pegó. Podría aparecer dentro de 4 o 5 años. Entonces, estos hombres iban de esta manera. Ahora, hay algo que me llama la atención. En el pasaje vemos que estos 10 hombres le salieron al encuentro. No dice que fue un encuentro fortuito, ¿verdad? No fue que casualidad. Me encontré a Jesús. No fue. Ellos de seguro escucharon que Jesús iba a pasar por ahí y dijeron, vamos. Es nuestra salvación. ¿Cuántas veces nosotros, como creyentes, y hablo en general, no me estoy refiriendo solo a nosotros, aquí, este grupo pequeño. No, me estoy refiriendo todos como iglesia de Dios. ¿Cuántos sabemos dónde está la iglesia? Y cuando yo tengo una necesidad, voy al encuentro.
Señor, Señor, aquí estoy yo. ¿Sabe usted que en Estados Unidos, el día que más se visita a la gente, que la gente más visita la iglesia, perdón que me equivoqué, es para cuando se termina lo que se celebra de Semana Santa, el domingo domingo de ¿qué sería? De Resurrección. Es el día que las iglesias reciben a más personas. Es el único día en todo el año que las iglesias prácticamente se llenan. Las iglesias se preparan porque ese día va a llegar la gente que no se presentó durante todo el año. Como que no hubieron necesidades. ¿Por qué? Porque andamos buscando lo terrenal, más no lo espiritual. Ya lo vamos a ver para que no me mire así como que este hermano muy duro. No, pero ya lo vamos a ver, no se preocupe. Entonces, le salieron al encuentro. ¿Es válido que nosotros le busquemos a Dios para una sanidad? Sí, es válido. ¿Y por qué no? Pero también hay un riesgo en nuestra vida cuando solo buscamos lo terrenal y no. De eso no lo pierda, por eso lo repito, porque no quiero que usted lo pierda de vista. ¿Quién de nosotros, cuando está enfermo, no ha buscado a Dios para ser sanado? Creo que todos. Mire, es interesante que esta historia solo aparece en Lucas y la cuenta uno que no era discípulo, pero sí era médico. Por esa razón Lucas creo que dijo, no, hay que contar, bueno, aunque la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Pero Lucas de seguro dijo, no, hay que contar 10 leprosos. Si usted tal vez hoy no tenía el conocimiento de cómo era el proceso de la lepra, imagínese que ellos como médicos tienen mayor conocimiento. Imagínese que Lucas escuchó para compartirle a Teófilo. Entonces Lucas escuchó y él lo escribió, sanó a 10 leprosos. Él sí sabía lo duro. Mire, ahora pues en cierta manera la lepra está controlada. Ahí aparece, busqué y ahorita no me acuerdo el nombre, pero ahí está el medicamento y se tiene que dar por no sé si con 15, no sé cuánto tiempo, y de ahí el tratamiento es como a 6 meses o a 2 años. La cosa es que se puede curar. Hay muchas enfermedades como, ahora, una enfermedad que tal vez la podíamos comparar es el SIDA. ¿Usted ha visto cómo terminan las personas que han tenido SIDA? Es algo increíble cómo el VIH se los acaba por completo y se van quedando sin dientes, algo parecido. O en algún caso, imagínese el cáncer, cómo se acaba las personas, se las consume. Es decir, después de ser una persona, hace poco murió el doctor que yo tenía de cabecera en El Salvador, y la última vez que yo lo vi a él, estaba así relleno, algo así fuerte, como yo, y la voy viendo la última vez, y de verdad a mí me dolió mucho ver cómo una infección, bueno, pero el punto es cómo algo puede acabar con el cuerpo. Entonces, Jesús pregunta, ¿acaso no fueron los 10 que pidieron ser sanos? ¿Acaso no estaban juntos a la hora de clamar? ¿Por qué solo uno regresa? Simple. 9 querían lo terrenal. Y uno vino a buscar lo espiritual. No me conteste. Espero que nosotros seamos de ese porcentaje que incluye el 1. Porque por buscar lo terrenal podemos perder lo espiritual. Pero el que busca lo espiritual no pierde lo terrenal. Esa es la diferencia. Ahora, me llamaba la atención que decía, este extranjero, era un samaritano, este gentil, y le ponía aquí en el subpunto, la salvación del gentil.
Ahora, al final de nuestros días, ¿qué es lo más importante? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Familia? ¿Hogar? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuántos podemos llegar a despreciar una salvación tan grande o lo espiritual por una cosa de estas? No me refiero a que todo esto no vale, pero muchos le damos más valor a lo terrenal que a lo espiritual. ¿Quiere ver? Acompáñame ahí mismo. Lucas 14, 26. Lucas 14, ahí atrás. ¿Qué dice? Si alguno viene a mí, y oiga lo que dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjese que habla, otras versiones dicen, y aquel que no sacrifica. Ahora, el Señor bajo ningún momento está diciendo que usted debe de olvidarse de su familia y decirle, ¿saben qué? No. Lo que está diciendo el Señor es que no puede ser el centro de sus vidas algo diferente a Él. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque muchas veces el que es padre hace ídolos de sus hijos. Y muchas veces se descuida lo espiritual. El Señor no está diciendo de aborrecer, de venir y decirle a la esposa, ¿sabes qué? Te aborrezco. Y a los hijos, no. Está diciendo de que si yo pongo al Señor como segundo, tercer, cuarto plano y no lo pongo primero a Él, no soy digno de ser su discípulo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con este uno? Que lo primero que hizo, entendió y dijo, no, tengo que regresarme. Necesito de Él. Y vino este hombre y se regresó. ¿Y qué encontró? La salvación. Lo espiritual. ¿Qué andamos buscando? Y hay algo que entristece mucho. Y es que ahora las iglesias, nos vamos a incluir, ahora las iglesias nos preocupamos más por lo material que por decirle a la gente, arrepiéntase. Dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo si pierde su alma? Hace poco estaba hablando con alguien y usted no lo conoce, gracias a Dios. Allá en El Salvador hay un dicho, hermano, dígame quién es para orar por él. No, yo le digo, no, mira hermano, el chambre es pecado. Entonces, hace poco estaba hablando con alguien y me decía, hermano, me dijo, hermano, yo me siento vacío. Yo me quedo, pero si usted es líder de una iglesia. Sí, hermano, pero no, tengo meses de que no me alimento. Tengo meses de que, ¿y cómo le ha hecho estos años? Le digo yo, ¿y cómo le ha hecho estos años? Porque me decía él, mire hermano, yo soy líder, pero mi pastor no me alimenta. No estoy hablando, por favor, no es que estoy hablando muchas veces de las realidades. Muchas veces el pastor de una iglesia
se enfoca más por los compromisos, por las responsabilidades, por lo que usted quiera. Se enfoca más por lo material que por lo espiritual. Y un día de estos, no me recuerdo el nombre, es un pastor, no sé si es británico o aquí de Estados Unidos, no me recuerdo, y él decía, si en su iglesia no le predican del pecado, si en su iglesia no le predican que hay que vivir en santidad, si en su iglesia no le predica que hay que santificarse, déjeme decirle algo, usted probablemente ama a su pastor, pero su pastor a usted no. ¿Por qué toco esto? Porque es importante que nosotros busquemos lo espiritual antes que lo terrenal. Mire, estamos viviendo en un momento en donde se ha vuelto una lucha con respecto a los derechos que los homosexuales están pidiendo. Estamos viviendo en un tiempo en donde a nuestros hijos ahora nos les van a enseñar. Mire, no se ha dado cuenta, pero ahora usted no le puede decir chicos ni chicas, sino tiene que decirle chiques, porque el es o el es no define el sexo, entonces ya no son niños ni niñas, sino que niñes, no niñez de tiempo, sino que niñes. Ahora ya no se ocupa la palabra todos o todas, sino que todes. Estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Y la iglesia, lastimosamente, en los últimos años, o muchos años, se ha enfocado en lo material y no en lo espiritual. ¿Qué quiere decir con esto? Se ha enfocado en lo terrenal, mas no conquistar nuestras almas. Porque al final, la lucha que tenemos nosotros de cada uno es por nuestras almas, no por otra cosa. No es, mire, y aquí le voy a quitar la responsabilidad. La iglesia no es la responsable de su salvación, es usted. Ahora, en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos. Mire, no es el mismo ejemplo con respecto a los leprosos. Estaban muertos y les dio vida. Tuvo que haber habido un cambio impresionante en ellos. Tuvo que haber regresado sus ojos, su color de piel. No sé si el pelo le volvió a salir en el momento. El Señor puede hacer las cosas increíbles. Si hizo que paralíticos se levantaran y saltaran y corrieran y caminaran. ¿Usted cree que no era posible si le hizo ojos a un ciego que no tenía? ¿No cree que a estos hizo un cambio perfecto en ellos? Porque el Señor no hace las cosas a medias. Entonces, ¿qué tipo de creyente quiero ser? Esa es su decisión. ¿Quiero ser de los 9? ¿O quiero ser de ese uno que llegó y buscó lo espiritual? Déjeme decirle, mas buscad primeramente lo espiritual, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente lo espiritual y todas las cosas. El Señor le dijo a Marta, Marta, tú buscas lo terrenal, mas María ha buscado lo espiritual y a ella esa parte no le será quitada. Y entonces cuando muere Lázaro, Marta lo estaba esperando, yo me imagino que con un garrote, enojada, molesta. Si hubieras estado aquí, Señor. Pasó de largo. Pero cuando llegó donde María, las mismas palabras. Señor, si hubieras estado aquí. Y a María le dice, ¿dónde lo han puesto? Llevadme donde lo han puesto. Entonces, no podemos... Y la meditación de esta tarde es, busquemos lo que vale la pena. No descuidemos lo espiritual por lo terrenal. No se trata, y quiero finalizar, no se trata únicamente de ser agradecidos con Dios. Claro que sí, porque la enseñanza también del agradecimiento de este hombre, sí, hay que ser agradecidos con Dios.
pero también es de buscar la parte que no se nos será quitada, que no importa lo que venga. Cuando yo tengo el respaldo de Dios, no me voy a preocupar por lo demás. Cuando yo tengo la paz de Dios, puede venir situaciones difíciles a mi vida y Él me va a guardar. Pueden venir situaciones y Él me va a mantener. ¿Qué me mantiene? Lo espiritual. Porque lo terrenal se puede perder. ¿O acaso Job no perdió lo terrenal? Sí. Pero lo espiritual lo hizo mantenerse. Y dice que después tuvo más. Y esa que no sea la motivación, ¿verdad? Señor, a ver si tengo más. No. Porque yo creo que nadie quisiera pasar por la prueba de Lot. Amén. Entonces, finalizo. ¿Cuántos hemos ido detrás de lo terrenal? Yo le dije al principio que íbamos a hablar de la palabra vete. Fíjense que la palabra vete, en el original, dentro de uno de los significados, es el camino correcto o andar en un correcto camino. Ahora, ¿qué camino habrán tomado los nuevos restantes? Porque cuando llega el Señor le dice, hey, levántate, tomaste el camino correcto. Tu fe te ha salvado. Yo le decía, Señor, el camino correcto. Imagínese. Muchas veces el camino correcto es ir en contra de la corriente, no solo de este mundo, sino que de la corriente aún de las iglesias. Y de verdad, es poco. Y si somos parte de ese poco, no hay que sentirnos mal, hay que sentirnos bienaventurados de ser de ese poco que dice, voy a buscar lo espiritual. Hemos doblegado los deseos de nuestra alma porque este hombre se postró ante Dios. Y él se postró primero y le dice, levántate. Es decir, mire, lo levantó, ya te doblegaste, va, hoy te levanto. Tomaste el camino correcto, el de regreso a mí. Ahora vete, porque tu fe te ha salvado. Este hombre derrumbó su naturaleza, sus deseos. Había entendido que lo terrenal estaba en segundo plano, porque mire, ¿quién de nosotros no hubiera salido a ver a su familia? Sí, estaba en todo su derecho, ellos estaban en todo su derecho, pero había que darle el lugar a Dios que se corresponde. No había otra cosa. Este hombre entendió que no deseaba vivir sino espiritual. ¿Qué lo salvó? Su fe. ¿Por qué muchas veces nosotros no salimos adelante? Porque somos hombres de poca fe. Este hombre había resucitado a una nueva vida. Entonces, termino con esto. ¿En busca de qué andamos en la vida? ¿Busco lo terrenal? ¿O estoy en el camino correcto buscando lo espiritual? Solo le puedo decir, como comencé, busquemos lo que vale la pena. Y eso es lo espiritual. Que el Señor añada bendición a su palabra. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Muchas veces, Señor, los afanes de este mundo nos hacen perder, buscar lo espiritual. Muchas veces las deudas, los compromisos se vuelven aflicciones a nuestras vidas. Y muchas veces, Señor, hemos descuidado y descuidamos muchas veces lo espiritual por lo terrenal. Imagínese qué triste o qué difícil en la vida de este leproso. Empieza a afectar su sistema nervioso.
¿Cuántas veces lo terrenal nos enferma en lo nervioso? ¿Cuántas veces lo terrenal nos quita el sueño, nos quita el descanso? ¿No será un llamado del Señor a que tomemos el camino correcto? Leemos porque hay tantos versículos en la Biblia, cada día su propio afán. ¿Detrás de qué vamos? Déjeme decirle algo. Si buscamos lo espiritual, Dios dice que ya tiene cubierta la provisión de nuestras vidas. Canaán ahí estaba. Canaán no se iba a mover, pero Israel tenía que atravesar el desierto. ¿Bajo qué? Bajo la voluntad de Dios. Siguiendo una nube o siguiendo una columna de fuego. ¿Qué vamos siguiendo nosotros? ¿A quién seguimos? ¿Puedo descansar? ¿Puedo encontrar paz en medio de la adversidad? ¿Puedo encontrar fuerzas cuando vienen las aflicciones? Uno regresó. Uno. Señor, que podamos ser parte de ese uno. Queriendo buscar lo espiritual. Es difícil. Nos enfrentamos a nuestra alma, a los deseos de nuestra alma. Nuestra alma nos puede decir, no vas a salir adelante, no es suficiente. Pero tu espíritu es el que nos puede fortalecer. Padre, que en esta hora sea tu presencia la que fortalezca nuestras vidas. La que puedas traer paz a cada uno de nuestros corazones. Señor, que no nos sintamos atemorizados, sino que al contrario, buscándote a ti, podamos tener la confianza que necesitamos. Y nos digas, levántate. Levántate, hijo, levántate, hija, has tomado el camino correcto. Tu fe. Pero si somos honestos, tenemos una fe muy débil o muy escasa. Y la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y este oír es y ponerla en práctica. La fe viene por poner en práctica su palabra. Padre, gracias en esta tarde. Gracias porque nos has permitido una vez más escuchar de tu palabra. Señor, que no sea una tarde más, sino que al contrario, una tarde, Señor, que podamos salir no entristecidos de aquí, sino que fortalecidos, decir, voy a buscar esa parte que nadie me va a quitar. Y es lo espiritual. Gracias, Padre, gracias. Y decirte, te amo, y decirte, te adoro, y decirte, te adoro, y decirte, te amo, y que eres todo para mí. Una vez más, y decirte te amo, y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te adoro, y decirte te amo, y decirte
sé, te amo y que eres todo para mí, y que eres todo para mí, y que eres todo para mí. Sí, Señor, gracias.